Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a tratar de recuperar un poco. Yo hoy tengo a las 5:40 un compromiso, entonces vamos a terminar la clase como a las 5:35. Entonces creo que sí nos da tiempo para ver el ejercicio que tenemos para ahora. Un ejercicio algo corto, de conceptos, y tal vez logramos conceptualizar el segundo ejercicio. Bueno, este que estoy mostrando realmente ya lo hicimos, ya lo vimos. Y realmente el que vamos a ver hoy es el ejemplo 19.1 del libro. Realmente es uno de los ejercicios desarrollados. Tal vez aquí lo hagamos con algunos pasos adicionales y con algunos conceptos, clarificar algunos conceptos que tal vez el libro no los muestre. Entonces vamos a ver el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Pues el ejercicio habla de una bomba que proporciona un caudal de 1.200 metros cúbicos por hora, perdón. Tiene una tubería de aspiración de 400 milímetros y una de impulsión de 375 milímetros. La aspiración, pues, es el lado de succión, o sea, el lado de entrada a la bomba, y de impulsión, pues, es la parte de descarga, o sea, después de la bomba. El vacúometro conectado en la tubería de aspiración, situado a 80 milímetros por debajo, situado a 80 milímetros por debajo de la máquina o debajo de la bomba, siempre pues estamos tomando referencia a lo que es el eje de la bomba. Entonces, este vacúometro está ubicado 80 milímetros debajo de la bomba, es decir, del eje 80 milímetros hacia abajo. Y marca una depresión de 2 metros. Es importante que cuando me dicen depresión, me están hablando de una presión negativa, sea una presión de menos 2 metros de columna de agua en la parte de la succión. Y un manómetro, bueno, un bacómetro, pues es un manómetro que nada más que este es lo que mide es presión negativa. Entonces, ese elemento al final es un elemento para monitoreo de presión. Un manómetro situado 500 milímetros por arriba del eje, desde aquí para arriba, por encima de la bomba, marca una sobrepresión de 12 metros. Esta es una presión positiva. 12 metros de columna de agua. Calcular la altura útil que da la bomba. Considera que no hay pérdidas en las tuberías de aspiración e impulsión. Bien, aquí ya cambia un poco el análisis del ejercicio con respecto a los anteriores. Los anteriores pues teníamos el interior de la bomba como un rodete y utilizamos el triángulo de velocidades. Entonces, nosotros, cuando vimos los conceptos, habíamos hablado que yo puedo analizar la energía que entrega una bomba de varias formas. Una de ellas es, pues, analizando lo que pasa en el interior de la bomba, o sea, analizando la dinámica que pasa acá dentro de la bomba cuando está girando el impeller o el rodete. Y ahí pues recurríamos a las ecuaciones de Euler y recurríamos a los triángulos de velocidades. Eso pues vamos a retomar en el siguiente ejercicio. Ahí pues analizamos la dinámica interior del fluido para saber altura útil que me entregaba la bomba, pero altura útil teórica. Luego le restábamos las pérdidas volumétricas, mecánicas, hidráulicas y obteníamos la altura real que entrega la bomba. Si estas pérdidas son cero, o sea, la eficiencia es 100%, la altura útil, que la simbolizamos como H sub U, va a ser igual a la altura real que la bomba entrega al fluido, representada como un H sin su índice, o sea, solamente H, que es la altura real que entrega la bomba. Pero esta altura real que entrega la bomba, también la puedo encontrar analizando externamente la bomba. Lo puedo analizar de dos formas, en la salida de la bomba y en la entrada de la bomba, o analizando el depósito superior y el depósito inferior, o sea, analizando los puntos desde el cual estoy moviendo agua y hacia el cual estoy moviendo agua. En este caso, me están dando datos que me hablan sobre posiciones cercanas a la bomba, 80 milímetros por debajo de la bomba, 500 milímetros por encima de la bomba. Entonces lo puedo asumir como entrada y salida de la bomba. Bien, ¿qué datos tenemos? Yo pues siempre acostumbro a resumir los datos. Caudal, que son 1.200 metros cúbicos
por hora, que me lo da el ejercicio. Diámetro de entrada, que son 400 milímetros, el diámetro de la tubería de entrada. Diámetro de salida, 375 milímetros. Presión en la entrada, que es 80 milímetros debajo de la bomba, es de menos 2 metros de columna de agua. Y la presión en la salida son 12 metros de columna de agua. Z, estas son las alturas. Z de entrada, pues el ejercicio me dice menos 80 milímetros, o sea, está debajo del eje de la bomba. Eso sí, pues si tomamos de referencia el eje de la bomba como mi Z0. Y ZS a la salida de la bomba, 500 milímetros. Y en base a estos valores, encontrar la altura que entrega esta bomba. Bien, como mencionaba, yo puedo analizar la energía que entrega la bomba de diferentes formas, ya sea analizando el interior con las ecuaciones de Euler y triángulo de velocidades, analizando la entrada y salida de la bomba y analizando los puntos de depósito inferior y superior. Y esto nos lleva a esta ecuación que viene pues desde la definición de la ecuación de Bernoulli. Es muy similar. ¿Qué me dice? Que la energía que entrega esta bomba, simbolizada como H, que en la clase de bombas o más adelante la vamos a conocer como cabeza de la bomba, es igual al cambio de presiones en la entrada y salida. Más cambio de alturas, nuevamente, esta entrada y salida, y cambio de energías cinéticas entre entrada y salida, a cambio de velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Incluso si tuviese pérdidas, algún tipo de pérdida, debería de sumarlo, porque esta energía debe ser suficiente para vencer el cambio de presión, vencer el cambio de altura, proporcionarle energía cinética al fluido y aparte de eso también vencer las pérdidas que podrían ser por fricción o accesorios. Pero el ejercicio me dice pues que no hay pérdidas entre la entrada y salida de la bomba. Entonces, ¿qué tenemos o qué valores tenemos de esta ecuación para encontrar esta altura? Tenemos las presiones, menos 2 y 12. Tenemos las alturas, menos 80 y 500 milímetros. ¿Tenemos velocidades? No tenemos velocidades, pero si tenemos el caudal y tenemos el diámetro, nosotros podemos encontrar la sección transversal y caudal entre áreas, pues eso me va a dar lo que es velocidad. Bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, antes de pasar, esta altura es la altura real que entrega la bomba. Y es igual a la altura real que entrega la bomba cuando la calculo como altura útil teórica menos todas las pérdidas interiores. Eso va a ser igual a H sin su índice. H con su índice es la altura teórica o altura ideal que entrega la bomba si no tiene pérdidas interiores. Si no tiene pérdidas interiores, H sub U va a coincidir con H solamente cuando la eficiencia de la bomba es exactamente 100%. Si no es 100%, entonces los valores no son iguales. Entonces, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva. Recordemos la ecuación. La ecuación, pues, ya la definimos. ¿Qué valores teníamos o nos hacían falta que calcular para poder obtener H? Pues necesitamos los valores para las energías cinéticas. Y estas, pues, dependen de la velocidad de salida y entrada. Bien, entonces encontremos primero las velocidades. Perdón. ¿Qué tengo como velocidad en la entrada? Yo lo puedo calcular como caudal. Ya sabemos que caudal es velocidad por área. Entonces, si yo despejo, caudal igual a velocidad por área. Si yo despejo, voy a tener velocidad igual a caudal entre área. Y si yo quiero la velocidad en la entrada, pues va a ser el caudal entre área de entrada. ¿Cuál área? Pues el área o sección transversal de la tubería. Y eso sería igual a caudal entre pi por diámetro al cuadrado de la entrada entre 4. Y este 4 pues pasa a multiplicar en esta parte de acá. Entonces ahí pues simplemente me salté ese paso. Tenemos diámetro. Tenemos que tener cuidado de utilizar las unidades correctas. Por ejemplo, aquí me están dando diámetros en milímetros, pero yo necesito
metros. Entonces, antes de utilizar esta ecuación, necesitamos dejar todo en metros. También cuando ingresemos los valores a la ecuación de la altura o de la energía que entrega la bomba, los valores Z tienen que estar también en metros. Y recordemos que me los están dando en milímetros. Entonces, no nos olvidemos de hacer la conversión. Y si continuamos, caudal es igual a 1200 metros cúbicos por hora. Pero para cuestión de, yo necesito mi velocidad en metros por segundo. Entonces, este caudal debe estar en metros cúbicos por segundo. Entonces, necesitamos hacer la conversión, que yo lo hice directamente en la ecuación. Pasé 1200 metros cúbicos por hora a metros cúbicos por segundo, dividiéndolo entre 3600. Y a partir de ahí, pues ya puedo multiplicar por 4 entre pi por 0.4 al cuadrado, que 0.4 es 0.4 metros, que es el diámetro de la tubería en la entrada. Y luego de resolver, pues esta velocidad es igual a 2.653 metros por segundo. Eso es la velocidad en la entrada y yo ya tendría este término de acá. Me falta este otro término, perdón. Bien, recordemos también que caudal, mientras yo cumpla con la ecuación de continuidad, y si la densidad es la misma, yo el caudal que tengo va a ser el mismo antes y después de la bomba. Lo que puede cambiar es la velocidad. Pero para que la velocidad cambie, tiene que cambiar el área para mantenerse siempre proporcional. Entonces, en la salida yo también puedo calcular la velocidad y siempre voy a partir del mismo caudal, porque como menciono, este se mantiene constante. Y la ecuación es lo mismo. Caudal por 4 entre pi por diámetro al cuadrado, solo que ahora va a ser diámetro en la salida. Nuevamente, este diámetro me lo están dando en milímetros. Necesito convertirlo a metros antes de aplicar la ecuación. Y esto sería igual a 1200 entre 3600 por 4 entre pi por 0.375 al cuadrado. Y la velocidad en la salida pues es 3.018 metros por segundo. Lo vemos a la salida, la velocidad es mayor, la velocidad del agua es mayor. Esto porque tiene una disminución de diámetro. En la entrada tiene 400 milímetros y en la salida tiene 375. Entonces, el cambio en la velocidad es inverso al cambio de los diámetros o de la sección transversal. Bien, con esta velocidad ya tengo este otro término, entonces ya podemos aplicar la ecuación. Ya podemos aplicar la ecuación porque tengo que altura va a ser igual. Esto es importante. Si yo ya tengo la presión en metros, yo no necesito dividir entre densidad por gravedad. Si me lo diesen en pascales, yo necesitaría dividir entre densidad por gravedad. Pero si yo ya lo tengo en metros, yo ya no necesito hacer la división. ¿Por qué? Porque todos los demás términos ya son metros lo que yo voy a obtener. Entonces, para no tener esa parte en examen o las tareas, cuando ya me den metros, no necesito aplicar esta ecuación, esta división. Entonces lo aplico directamente. Presión en la salida igual a 12 metros menos 2 metros, una presión negativa en la entrada, más la altura en la salida, que es 500 milímetros igual a 0.5 metros, menos la altura en la entrada, que es una depresión, como he dicho, por debajo del eje. Es una altura por debajo del eje, por lo tanto son 80 milímetros negativo, que al pasarlo en metros, pues 0.08 negativo. Esto al final se convierte en suma y este se convierte en suma. Más el cambio en las energías cinéticas, 3.018 al cuadrado menos 2.653 al cuadrado, entre 2 veces por 9.81, perdón. Luego, pues aquí yo hice un paso intermedio donde dejé los resultados 12 más 2, 0.5 más 0.08 y el resultado de esta división. Y después de sumar esa altura que entrega la bomba, va a ser igual a 14.69 metros de columna de agua. Y eso es, pues, eso es la altura que entrega la bomba. Bien, entonces, ese ejercicio
Ese ejercicio es el primero de la guía. Es para conceptualizarlo, valga la redundancia, los conceptos, lo que hemos estado estudiando. Yo tengo, como mencioné al inicio, un compromiso a las 5:40. Entonces, a las 5:35 estaríamos terminando hoy la clase. Pero tal vez nos ajusta para empezar a ver el siguiente ejemplo, por lo menos conceptualizarlo. Porque los ejemplos que hemos estado viendo hasta ahorita, obtenemos los resultados de forma directa. O sea, ya no necesitamos recurrir a otros cálculos para obtener velocidades, obtener presiones, obtener alturas. Pero el siguiente ejemplo, sí necesitamos recurrir a otros conceptos que solo no los hemos visto en forma de teoría. Y vamos a conceptualizarlo para que ya mañana pues veamos el desarrollo. Es también un ejercicio en el cual vamos a necesitar encontrar una altura a partir de la ecuación de Euler, pero donde no tengo las velocidades tan dadas de forma directa como mencionaba al inicio. En los primeros dos ejemplos, a mí ya me daban el valor de U, el valor de C y el valor de W. No, el valor de W creo que no. No, sí me dan el valor de W también, o un ángulo. Entonces solo aplicamos el triángulo y obtenemos los resultados. Ahora no. Ahora sí hay que aplicar otros procedimientos adicionales para poder aplicar el triángulo de velocidad. Entonces el ejemplo 19.2, siempre pues una bomba centrífuga en que no se consideran pérdidas ni se tiene en cuenta el estrechamiento del flujo producido por el espesor de los álabes. ¿A qué se refiere esto? Pues si yo este álabe lo pudiese partir a la mitad, yo tendría esta vista o tendría esta vista de acá. Cuando dice que no se toma en cuenta el estrechamiento del flujo producido por el espesor de los álabes, que este ancho y este ancho en la entrada del álabe que corresponde a este punto y a este punto, ese ancho de la abertura por donde pasa el fluido es exactamente el mismo. Es decir, que este estrechamiento que yo tengo aquí entre B1 y B2 no lo voy a tomar en cuenta, sino que lo voy a considerar como que tiene o que ese estrechamiento o ese ancho B es constante. Bien. Tiene las siguientes dimensiones. Diámetro 1 igual a 75 milímetros. Este diámetro es desde el centro del impeller o del rodete hasta la entrada al álabe, hasta el punto 1. Diámetro 2, 300 milímetros. También desde el centro hasta la salida del álabe. Luego, pues B1 y B2 igual a 50 milímetros. Estos valores son el ancho de la abertura por donde pasa el fluido, que como menciona el ejercicio, no vamos a considerar el estrechamiento, es decir, que lo vamos a considerar constante. Por eso, B1 y B2 son iguales, o sea, 50 milímetros. Luego tengo que alfa 1 es igual a 45 grados, alfa 2 igual a 60 grados. Recordemos que alfa es el ángulo que se forma entre la velocidad U y la velocidad W del triángulo de velocidades. En los ejercicios anteriores, lo que nos daban era alfa. Y alfa es el ángulo entre la velocidad C y la velocidad U del triángulo de velocidades. Entonces aquí cambia un poco la geometría del triángulo de velocidades que vamos a utilizar. La entrada de los álabes es radial, caso ordinario en las bombas centrífugas. ¿Qué significa cuando me dicen que es radial? Significa que esta velocidad que yo miro aquí no tiene, o mejor dicho, tiene un ángulo de 90 grados con respecto a U. O sea, entra de forma, así como está esta línea de acá. En esa dirección sería esa velocidad. O sea, perpendicular a U. Si es perpendicular a U, no va a tener componente C sub 1U, solo C sub M. Y C sub M va a ser igual al valor absoluto de C. Bien, la bomba gira a 500 revoluciones por minuto. El fluido bombeado es agua, pues esto me va a servir para densidad. Calcular el caudal, cuánto flujo está moviendo esa bomba, la altura que da la bomba, como no tiene pérdidas, pues es altura útil, H sub U. El par transmitido por el rodete al fluido y la potencia de accionamiento. El par del rodete transmitido al fluido
Y la potencia de accionamiento, que es P sub A. La potencia pues que recibe el eje desde el motor eléctrico o de combustión. Entonces tenemos ahí el ejercicio. Si vemos, para encontrar el valor de la altura útil, yo necesito recurrir a la ecuación de Euler. Pero para la ecuación de Euler, yo necesito conocer C, o C sub 2U, C sub 1U, y necesito conocer U. Pero en ningún lado me los están dando. ¿Qué necesito hacer para poderlos encontrar? También necesito el caudal, y en ningún lado me dan un valor con que yo pueda encontrar caudal. No me dan caudales a velocidad por área, pero no me dan ninguna velocidad y no me dan ninguna área. ¿Cómo podemos hacer para calcularlo? El par transmitido, pues ya vimos que hay una ecuación por ahí que podemos utilizar para encontrar el par del rodete al fluido. Y la potencia de accionamiento. Entonces, vamos a conceptualizar un poco. Solo vamos a ver un poco cómo queda el triángulo de velocidades bajo esta consideración que me dice aquí, la entrada de los jalares es radial. Cuando me dicen eso, esta velocidad C no tiene este ángulo, sí, no tiene este ángulo, o mejor dicho, sí tiene este ángulo, pero es 90 grados. ¿Por qué? Porque sale de forma radial, completamente perpendicular a U. Entonces, por eso el triángulo es perpendicular a U. C sub 1 va a coincidir con C sub 1M. Y como es 90 grados, no voy a tener C sub U, C sub U1. Ese valor no lo voy a tener porque es completamente radial. Luego U sigue siendo tangencial al rodete. Y la velocidad relativa W, que sigue siendo la velocidad que cierra el triángulo de velocidades. Esta es una de las consideraciones. La otra sería caudal. Para caudal yo necesito una velocidad por un área. Ahora, yo el rodete, yo lo puedo simbolizar como un cilindro. En este caso puede ser como un cilindro interior y un cilindro exterior, donde este cilindro está formado por un diámetro, digamos, si estamos en el cilindro interior, sería un cilindro de diámetro 1, de 35 milímetros, sería un cilindro de diámetro 1, con un espesor B sub 1 igual a 50 milímetros. Yo puedo considerar, como ya lo hemos visto, que aunque aquí sale dibujado solo un álave, realmente aquí hay varios álaves alrededor de todo el rodete. Entonces, si el agua sale por estos álaves, yo lo puedo considerar de forma uniforme a través de todo ese cilindro. Esa agua está saliendo de forma uniforme por todo este cilindro. Entonces, yo lo puedo expresar como esta imagen que está acá, donde tengo un cilindro con diámetro 1, un ancho B1, que va a ser igual a B1 y B2, va a coincidir, y una velocidad de salida de forma radial a ese cilindro, que en este caso es S1. Entonces, con esa conceptualización, yo puedo decir que el caudal sigue siendo velocidad por área. En este caso, mi velocidad va a ser la velocidad perpendicular a la superficie del cilindro, que según la consideración de entrada radial, coincide con C sub 1 o C sub 1M. ¿Y cuál va a ser el área? El área tiene que ser perpendicular a esta velocidad para cumplir el concepto de caudal. Y la área perpendicular a esta velocidad, pues es el área de la superficie del cilindro, de la parte cilíndrica, que sería el perímetro por este largo B1. Entonces, con eso yo puedo calcular el caudal. Caudal igual a C sub 1 por el área de la superficie del cilindro. Entonces, estos son los conceptos que vamos a utilizar mañana para terminar el ejercicio. Bien, entonces nos quedaríamos aquí. Vamos a continuar mañana. Mañana vamos a continuar con el desarrollo de este ejercicio. Creo que sí, vamos a terminar este ejercicio y creo que posiblemente logremos comenzar el tercero. Y ya más o menos miércoles o jueves nos ponemos de acuerdo con el examen, si qué día de la otra semana lo hacemos o fin de semana. Bien, entonces, si hay consultas, si no, continuamos mañana.
ahorita pues necesito ir a una reunión que tengo a las 5:40 y por eso termina ahorita la clase. Todo claro, ingeniero. Todo claro. Todo claro. Feliz tarde. Bueno, Buenas buenas tardes. tardes. Vamos, ingeniero. Bueno, Feliz nos tarde. vemos igual.